El rítmico zumbido del motor y el monótono zumbido de los neumáticos contra el asfalto proporcionaron una banda sonora constante a mi viaje solitario por la desolada carretera. La vasta extensión de oscuridad fuera del alcance de mis faros pareció tragarse el camino que tenía delante, dejándome solo con mis pensamientos y el brillo distante de las luces del tablero. Era Nochebuena y me encontré atravesando un tramo desconocido de carretera en el corazón de la zona rural de Kansas. El paisaje, oscurecido por el velo de la noche, revelaba poco más que árboles esqueléticos y el destello ocasional de una granja lejana. La radio, compañera en la soledad del camino, emitía débiles villancicos que se mezclaban con el leve zumbido del motor. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, un cansancio se apoderó de mis huesos. Las vacaciones habían sido una confusión de obligaciones y deberes familiares, y el camino ofrecía un breve respiro del caos de la temporada. El plan era simple: conducir durante la noche, llegar a mi destino por la mañana y abrazar la calidez de la familiaridad. En medio del zumbido del motor, una comprensión desconcertante tiró de los bordes de mi conciencia. Un par de faros permanecían persistentemente en mi espejo retrovisor. Al principio, lo descarté como una mera coincidencia, otro viajero solitario navegando por el mismo tramo solitario de la carretera. Sin embargo, a medida que pasaban los kilómetros, el brillo inquebrantable de los faros que los perseguían se convirtió en una presencia desconcertante. Ajusté mi velocidad, probando las aguas para ver si el misterioso vehículo haría lo mismo. No importaba cómo variaba mi ritmo, los faros distantes permanecían constantes, reflejando mis movimientos con una precisión inquietante. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sensación de inquietud se apoderaba de mí. La carretera, flanqueada por una interminable extensión de campos abiertos, ofrecía poco consuelo. Miré furtivamente el espejo retrovisor. Los omnipresentes faros proyectaban un brillo siniestro en el camino detrás de mí. El paisaje, bañado por la fría luz de la luna, se convirtió en un cuadro espectral, y cada kilómetro que pasaba amplificaba la tensión que se arremolinaba dentro de mí. Pensé en detenerme, convenciéndome de que el vehículo que me perseguía simplemente buscaba un tramo compartido de la carretera. Sin embargo, una voz interior advirtió contra ello, una cautela instintiva que se negó a ser ignorada. Continué navegando por la carretera, el rítmico zumbido de los neumáticos ahora acompañado por el errático latido de mi ansioso corazón. El reloj se acercaba a la medianoche, un cruel recordatorio de la alegría navideña que me esperaba al final de mi viaje. La radio, que alguna vez fue una fuente de melodías festivas, ahora emanaba una versión inquietante de Silent Night que parecía resonar con la atmósfera inquietante que me rodeaba. Mientras me acercaba a una intersección desolada, adornada por un semáforo parpadeante que parecía mecerse con la brisa invernal, se presentó una decisión. ¿Debo continuar por el desolado tramo de la carretera, con mi misterioso perseguidor a cuestas, o tomar un desvío hacia lo desconocido? Optando por esto último, tomé una estrecha carretera rural cuyo camino estaba envuelto en la oscuridad. Los faros que los perseguían los seguían obedientemente, cuyo brillo ahora se intensificaba por la ausencia de farolas. El paisaje, un mar monocromático de sombras, tenía un atractivo siniestro que preparó el escenario para un encuentro inquietante. El camino daba vueltas y vueltas, un laberinto laberíntico que parecía burlarse de mis intentos de evasión. Mi pulso se aceleró cuando el vehículo que me perseguía, una presencia enigmática en la noche, mantuvo su inquebrantable persecución. El aire dentro del auto se volvió espeso por la tensión, cada momento que pasaba era un testimonio de la naturaleza surrealista de la situación. Un viento frío aullaba a través de la ventana rota, trayendo consigo el frío cortante del invierno de Kansas. La estrecha carretera, flanqueada por árboles esqueléticos que arañaban el cielo nocturno, tenía un inquietante parecido con un pasaje hacia lo desconocido. Los faros de mi perseguidor, que ahora proyectaban sombras alargadas en el camino, parecieron hacer eco de la sensación de presentimiento que se apoderó de mí. Mis manos, apretadas con fuerza alrededor del volante, delataban el sutil temblor que corría por mis venas. El camino se desplegaba como una cinta, un camino solitario que conducía al corazón de lo desconocido. La radio, ahora un mero susurro de su antiguo yo festivo, emitió una interpretación distorsionada de Jingle Bells que resonó con la disonancia del momento.
Cuando el reloj dio la medianoche, un profundo silencio se apoderó del paisaje. El vehículo que me perseguía, ahora una presencia implacable en mi espejo retrovisor, mantuvo su inquebrantable persecución. Las luces navideñas que adornaban la lejana granja parpadeaban con una intensidad antinatural, proyectando sombras largas y distorsionadas que danzaban a lo largo de los bordes de mi percepción. Con cada milla que pasaba, una comprensión roía los bordes de mi conciencia, una verdad ineludible que desafiaba toda explicación racional. El vehículo que me perseguía, un fantasma en la noche, reflejaba cada uno de mis movimientos con una precisión antinatural. Ningún desvío, ningún giro en el camino podría romper la enigmática conexión que nos unía. La desesperación se apoderó de mí mientras el camino se extendía interminablemente ante mí. La lejana granja, ahora un punto lejano en el horizonte, parecía burlarse de mis intentos de escapar. Los faros de mi perseguidor, cuyo brillo no disminuyó con el paso del tiempo, se convirtieron en un faro implacable que atravesó la noche fría e implacable. Contemplé la posibilidad de acercarme a las autoridades y mis dedos temblorosos marcaron los dígitos familiares en mi teléfono. La voz al otro lado de la línea, un desamparo. Su presencia corporal en la noche ofreció garantías que rozaban la incredulidad. Mientras describía la persecución que se desarrollaba a lo largo de la desolada carretera, me invadió una comprensión desconcertante. La naturaleza inexplicable de mi situación me convertía en un participante involuntario en un juego de pesadilla. La carretera, ahora una cinta aparentemente interminable que se enroscaba en el corazón de la noche de Kansas, era testigo de la persecución espectral que se desarrollaba en sus sombras. La granja, un oasis lejano que parecía perpetuamente fuera de mi alcance, se burlaba de mis inútiles intentos de escapar. La radio, un coro distorsionado de melodías navideñas, se hizo eco de la disonancia del momento. Con el paso de los kilómetros, una sensación de resignación se instaló dentro de mí. El vehículo perseguidor, una fuerza implacable en la noche, mantuvo su inquebrantable persecución. El reloj, testigo indiferente de la danza surrealista que se desarrollaba en las primeras horas de la mañana de Navidad, marcaba con enloquecedora regularidad. A medida que avanzaba la noche, el camino parecía extenderse hasta el infinito, iluminado por el misterioso brillo de los faros que lo perseguían. La granja, ahora un mero recuerdo grabado en lo más recóndito de mi mente, se desvaneció en la oscuridad de la noche. La radio, ahora un mero murmullo de estática, emitía una sinfonía incomprensible que parecía resonar con las fuerzas invisibles que me unían a la enigmática persecución. La carretera, que alguna vez fue un conducto hacia mi destino, se convirtió en un laberinto laberíntico que desafiaba la razón. El vehículo que los perseguía, un espectro etéreo en la noche, proyectaba largas sombras que danzaban sobre la carretera. Las luces navideñas que adornaban el desolado paisaje parpadeaban con una intensidad sobrenatural, su brillo festivo ahora empañado por el encuentro surrealista que se desarrolló en la noche silenciosa. Cuando las primeras luces del amanecer pintaron el horizonte, una profunda quietud se instaló sobre el paisaje. El vehículo que lo perseguía, con sus faros convertidos en brasas apagadas a la luz de la mañana, se fue alejando gradualmente. La carretera, que alguna vez fue una cinta infinita que se enrollaba en el corazón de la noche de Kansas, ahora se extendía ante mí con una apariencia de normalidad. Navegué por la ahora familiar carretera. Los restos del encuentro surrealista persistían como un espectro en lo más recóndito de mi mente. La radio, ahora un mero susurro de estática, emitió un silencio inquietante que reflejaba las consecuencias de un sueño inquietante. Las luces navideñas que adornaban la lejana granja, ahora un recuerdo lejano, sirvieron como recordatorio de las fuerzas inexplicables que acechaban en las sombras de la noche. Cuando el sol arrojó su cálido resplandor sobre el paisaje desolado, una sensación de alivio me invadió. El vehículo perseguidor, un fantasma en la noche, se había convertido en un eco lejano que se desvanecía en los rincones de la memoria. La carretera, que alguna vez fue un conducto hacia lo desconocido, ahora se extendía ante mí a la luz del día, con sus secretos ocultos bajo el velo de la normalidad. Con cada milla que pasaba, los acontecimientos de esa noche surrealista parecían desdibujarse en el tapiz del camino. La granja, el estrecho camino rural, la enigmática persecución, todo se convirtió en fragmentos de un sueño desconcertante que desafiaba toda explicación racional.
La radio, ahora un mero murmullo de estática, emitía las melodías familiares de un mundo que parecía no haber cambiado por los inexplicables acontecimientos que ocurrieron en las primeras horas de la mañana de Navidad. Al llegar a mi destino, el cansancio que se adhería a mis huesos pareció disiparse a la luz del día. El camino, con sus misterios y terrores, se había convertido en un mero conducto hacia el abrazo familiar de la familia y la alegría navideña. El reloj, con su marcha inexorable interrumpida por el encuentro surrealista, anunciaba ahora el amanecer de un nuevo día. Cuando salí del auto y abracé la calidez del hogar, persistió una inquietud persistente, una marca indeleble del inexplicable encuentro que se desarrolló a lo largo de las desoladas carreteras de la zona rural de Kansas. Las luces navideñas que adornaban el entorno familiar parecían brillar con un brillo de otro mundo, su resplandor festivo ahora teñido con el recuerdo de la enigmática persecución que se desarrolló en la noche silenciosa. Y así, a medida que las festividades navideñas se desarrollaban en el abrazo de la familia y la risa, los acontecimientos de esa surrealista Nochebuena se convirtieron en un eco inquietante que permaneció en los rincones de mi conciencia. El camino, con sus misterios y terrores, se había convertido en un testimonio de las fuerzas inexplicables que acechaban en las sombras, un recordatorio de que, incluso en la calidez de la alegría navideña, lo desconocido podía manifestarse de la manera más inesperada. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El rítmico zumbido de los neumáticos contra el pavimento sirvió como única compañía en la soledad del viaje nocturno. Me encontré navegando por las sinuosas carreteras del norte del estado de Nueva York, el frío abrazo del invierno evidente en las ramas esqueléticas que arañaban el cielo nocturno. Las decoraciones navideñas adornaban las pintorescas casas que salpicaban el paisaje y su brillo festivo proporcionaba un marcado contraste con la oscuridad del más allá. Mientras conducía, mi atención se centró en el sistema de navegación de última generación que guiaba mi viaje. Su elegante interfaz mostraba la ruta familiar, un hilo digital que se tejía a través de la noche silenciosa. Sin embargo, una inexplicable inquietud se instaló dentro de mí cuando noté una anomalía sutil. El sistema comenzó a sugerir rutas alternativas que se desviaban del camino familiar. Al principio lo descarté como un problema técnico y continué por la ruta prevista. La radio, que reproducía una mezcla de clásicos navideños, sirvió como reconfortante telón de fondo para el viaje. Sin embargo, el sistema de navegación persistió, y cada desviación que proponía conducía a lugares cada vez más inquietantes, tramos de carreteras desoladas, complejos industriales abandonados y bosques remotos donde las sombras parecían persistir con una intensidad antinatural. La frustración me invadió cuando intenté anular el sistema y recalibrarlo para que siguiera el curso original. Para mi consternación, la voz digital persistió, una guía incorpórea que me instaba hacia destinos siniestros. Las decoraciones navideñas, ahora una simple mancha de luces en la periferia, parecían burlarse de mis inútiles intentos de control. Al acercarme a un cruce aislado, el sistema de navegación insistió en un giro que conducía al corazón de un denso bosque. Una tensión palpable llenó el aire mientras los árboles esqueléticos se acercaban a la estrecha carretera y sus ramas creaban un espeluznante dosel en lo alto. La radio, que alguna vez fue una fuente de alegría navideña, emitió una interpretación distorsionada de O Holy Night que parecía resonar con la disonancia del momento. En contra de mi buen juicio, seguí el camino designado, los faros atravesaron la impenetrable oscuridad que me rodeaba. La voz digital, ahora una presencia constante, no me dio respiro mientras me guiaba más profundamente hacia el corazón del bosque siniestro. El camino, envuelto en un silencio invernal, se convirtió en un pasaje hacia lo desconocido. Mientras navegaba por las curvas sinuosas, una sensación de aislamiento se apoderó de mí. La densa espesura de árboles oscureció cualquier signo de civilización y la radio, ahora un mero susurro de estática, sirvió como un inquietante recordatorio de la naturaleza surrealista del viaje. Las luces navideñas que alguna vez adornaron las acogedoras casas ahora parecían un recuerdo lejano, reemplazadas por las sombras amenazantes que danzaban a lo largo de los bordes de mi percepción. El sistema de navegación, implacable en sus directivas, indicó un claro próximo,
una extensión desolada donde la luna proyectaba un brillo etéreo sobre el suelo cubierto de nieve. Cuando entré al espacio abierto, una profunda quietud se instaló sobre el paisaje, el silencio roto solamente por el suave zumbido del motor. Para mi desconcierto, los faros iluminaron un grupo de figuras en la distancia. Sus siluetas, oscurecidas por la oscuridad, parecían balancearse al unísono. Una sensación de temor se apoderó de mí cuando la voz digital, ahora teñida de una urgencia inquietante, me instó a acercarme a la reunión. Dudé, el pulso rítmico del miedo se aceleró dentro de mí. Las figuras, apenas distinguibles en el paisaje sombrío, continuaban sus movimientos rítmicos. La radio, ahora una cacofonía discordante de estática, parecía reflejar la disonancia que me rodeaba. Ante mí tenía una elección: prestar atención a la inquietante directiva del sistema de navegación y acercarme a la misteriosa reunión, o resistir su influencia y forjar mi propio camino. Mientras luchaba con la decisión, un escalofrío impregnó el aire y la voz digital, ahora un susurro siniestro, resonó a través de los confines del auto. Contra mis instintos, me dirigí hacia la reunión. Los faros revelaron un cuadro surrealista. Las figuras, adornadas con ropas andrajosas, se balanceaban con un ritmo de otro mundo. Sus rostros, oscurecidos por las sombras, no traicionaban ninguna emoción mientras continuaban su espeluznante danza. La radio, que alguna vez fue una fuente de consuelo, emitía una melodía inquietante que parecía sincronizarse con los movimientos espectrales que tenía ante mí. Las luces navideñas que adornaban las casas lejanas parecían un recuerdo lejano, reemplazadas por el siniestro brillo de las figuras en el claro. El sistema de navegación, con su pantalla digital ahora repleta de símbolos crípticos, me guió hasta el epicentro de la reunión. Las figuras, cuyos movimientos se volvían más frenéticos, crearon una atmósfera inquietante que reverberó en la noche silenciosa. El miedo se apoderó de mi pecho cuando me di cuenta, me había convertido en un participante involuntario en un ritual que desafiaba toda explicación racional. Con cada momento que pasaba, la disonancia se intensificaba. Las figuras, con movimientos ahora erráticos, parecían canalizar una energía de otro mundo que impregnaba el claro. La radio emitía una melodía distorsionada que reflejaba la danza espectral ante mí. Las luces navideñas, que alguna vez fueron un símbolo de alegría festiva, se convirtieron en un eco distante en lo más recóndito de mi memoria. A medida que se acercaba el clímax del ritual, una oleada de temor me invadió. El sistema de navegación, cuya pantalla ahora era una serie caótica de símbolos, me guió a un punto focal dentro de la reunión. Las figuras, cuyos movimientos alcanzaban un tono febril, parecían trascender los límites del mundo natural. En un acto de desafío, me desvié del camino guiado. El pulso rítmico del miedo me impulsó a escapar del cuadro surrealista. Las figuras, con su atención ahora fijada en mí, exudaban una malevolencia sobrenatural que parecía atravesar la noche invernal. Mientras aceleraba para alejarme del claro, una sensación de alivio me invadió. Las figuras, cuya danza espectral se perdía en la distancia, se convirtieron en meras sombras en el espejo retrovisor. La radio, ahora un distante zumbido de estática, marcaba el límite entre lo surrealista y lo familiar. El denso bosque fue dando paso gradualmente a la familiar extensión del camino abierto. Las decoraciones navideñas, ahora un faro reconfortante en la noche, marcaron un regreso a lo conocido. El sistema de navegación, sus directivas reemplazadas por la voz serena del asistente digital, retomó su papel de guía a través de lo mundano. Cuando dejé atrás el bosque aislado, los ecos de la enigmática reunión persistieron en los rincones de mi mente. Las luces navideñas que adornaban las pintorescas casas sirvieron como recordatorio de las fuerzas inexplicables que acechaban en las sombras. La radio, ahora una serenata melódica, acompañó el viaje hacia el abrazo de lo familiar. La noche, alguna vez plagada de disonancias y encuentros surrealistas, gradualmente se rindió al ritmo mundano del camino. La voz digital, cuya influencia menguaba, me guió hacia el destino que se me había escapado durante el inexplicable desvío. Las luces navideñas, ahora una presencia reconfortante, iluminaron el camino que tenía por delante mientras navegaba por las sinuosas carreteras del norte del estado de Nueva York. A medida que me acercaba al acogedor resplandor de un pequeño pueblo, me invadió un profundo sentimiento de gratitud.
La radio, ahora una melodía relajante, proporcionó la banda sonora al final del viaje. Las decoraciones navideñas que adornaban los escaparates y las casas marcaron un regreso al abrazo familiar de la alegría navideña. A raíz del encuentro surrealista, reflexioné sobre las fuerzas inexplicables que me habían guiado a través de la noche invernal. El denso bosque, las figuras espectrales y la danza disonante, todo se convirtió en fragmentos de un sueño desconcertante que desafiaba toda explicación racional. Las luces navideñas, ahora un símbolo de resiliencia, me acompañaron mientras recorría los últimos kilómetros del viaje. Cuando la noche dio paso al suave resplandor del amanecer, llegué a mi destino, la ciudad adornada con decoraciones festivas y la reconfortante calidez de la alegría navideña. La radio, ahora un eco lejano, anunció la conclusión de la odisea surrealista. Las luces navideñas, brillando con un resplandor de otro mundo, marcaron el límite entre lo desconocido y lo familiar. Y así, mientras el sol proyectaba su resplandor dorado sobre el paisaje cubierto de nieve, reflexioné sobre el enigmático desvío que se había desarrollado en la quietud de la noche de Nochebuena. El sistema de navegación, que alguna vez fue un presagio de caminos inquietantes, retomó su papel de guía a través de lo mundano. Las luces navideñas, ahora un faro de familiaridad, marcaron el comienzo de una sensación de normalidad que contradecía la naturaleza surrealista del viaje. Mientras la ciudad daba la bienvenida a la llegada de la mañana de Navidad, yo abracé el abrazo de la alegría navideña, dejando atrás las sombras que se habían aferrado a los bordes de la noche invernal. Las luces navideñas, ahora un símbolo de resiliencia, adornaron las pintorescas casas con un resplandor festivo que reflejaba el triunfo sobre las fuerzas inexplicables que acechaban en la oscuridad. La noche era densa con una negrura como la tinta mientras conducía mi auto hacia la desolada gasolinera. Las luces parpadeantes de arriba parecían bailar erráticamente, proyectando sombras espeluznantes sobre el pavimento agrietado. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero el indicador de combustible bajo exigía mi atención, dejándome sin más opción que detenerme en este puesto de avanzada aislado. Cuando salí del auto, el frío cortante de la noche de diciembre me carcomía los huesos. Una ráfaga de viento trajo consigo un leve olor a gasolina, mezclado con algo más siniestro, algo inidentificable que me puso los nervios de punta. La gasolinera, una estructura solitaria rodeada por el vasto vacío de la noche, parecía una reliquia de una época pasada. Los dependientes salieron de la tienda poco iluminada, con sus rostros oscurecidos por las sombras proyectadas por las luces erráticas de arriba. Sus rasgos parecían distorsionados y una sensación de inquietud se instaló dentro de mí mientras me acercaba. El viento susurraba entre las ramas esqueléticas de los árboles cercanos, una inquietante sinfonía que acompañó mi llegada. «Buenas noches», saludé, las palabras flotando en el aire gélido. Los asistentes, con los ojos ocultos bajo el ala de sus gorras gastadas, asintieron brevemente en respuesta. Había algo inquietante en su silencio, una tensión que persistía entre nosotros como una espesa niebla. Lo descarté como consecuencia de lo tarde que era y de mi imaginación hiperactiva, eligiendo concentrarme en la tarea que tenía entre manos, cargar combustible y volver a la carretera. Cuando desenrosqué la tapa de la gasolina e inserté la boquilla en el tanque, un sabor metálico llenó el aire. La gasolinera parecía congelada en el tiempo, las luces parpadeantes proyectaban un brillo inconexo que acentuaba lo inquietante del entorno. No podía evitar la sensación de que había más en este lugar de lo que parecía. Un ruido repentino resonó desde el interior de la tienda y me giré para ver a uno de los dependientes reabasteciendo apresuradamente los estantes. Los otros permanecían inmóviles, con la mirada fija en el horizonte poco iluminado. La inquietud subió por mi columna como un ejército de arañas cuando terminé de cargar combustible y me acerqué a la tienda. La campana sobre la entrada sonó cuando abrí la puerta y el crujido resonó por los pasillos vacíos. El interior parecía opresivo, un silencio pesado solamente roto por el distante zumbido de las unidades de refrigeración. Los estantes estaban llenos de latas polvorientas y bocadillos caducados, reliquias de una época en la que este lugar podría haber tenido más vida. ¿Todo bien?, me aventuré, mi voz se tragó por el silencio.
Los asistentes intercambiaron una mirada furtiva y sus ojos delataban una sensación de inquietud compartida. «Solamente cerramos temprano», murmuró uno de ellos, sus palabras flotando en el aire gélido. Observé la tienda débilmente iluminada, las luces fluorescentes parpadeantes proyectaban sombras inquietantes a lo largo de los pasillos. Las decoraciones navideñas, colgadas al azar con guirnaldas gastadas, contribuyeron a la atmósfera surrealista. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar abandonado, atrapado en un perpetuo crepúsculo. Mientras me acercaba al mostrador, mis ojos se dirigieron a una visión peculiar, una pila de viejas fotografías Polaroid esparcidas al azar junto a la caja registradora. Las imágenes descoloridas mostraban rostros que no podía reconocer, congelados en momentos de risa y camaradería. Los asistentes intercambiaron miradas nerviosas mientras yo examinaba las fotografías, sus expresiones delataban una renuencia a compartir las historias detrás de esas sonrisas olvidadas. Una comprensión desconcertante se apoderó de mí, la comprensión de que esta gasolinera contenía algo más que combustible y bocadillos. Contenía un tapiz de historias, cada fotografía era un fragmento de una narrativa olvidada. El aire pareció espesarse con el peso de secretos incalculables. ¿Están bien, amigos?, pregunté, las palabras apenas audibles en el silencio opresivo. Los asistentes intercambiaron otra mirada, esta vez cargada de una carga compartida. El viento del exterior aullaba a través de los huecos de las envejecidas paredes de la estación y las luces parpadeantes parecían conspirar con las sombras, tejiendo la historia de algo siniestro bajo la superficie. «Cerramos temprano esta noche», finalmente habló uno de los asistentes, su voz apenas era un susurro. «Deberías ir». La urgencia de sus palabras provocó escalofríos por mi espalda. Busqué mi billetera, pagué la gasolina y salí apresuradamente de la tienda. La campana tintineó detrás de mí, el sonido fue una despedida inquietante cuando volví al frío abrazo de la noche de diciembre. Mientras me alejaba de ese desolado puesto de avanzada, las imágenes de esos rostros olvidados permanecían en mi mente. La gasolinera, con sus luces parpadeantes y sus asistentes poco acogedores, guardaba un secreto, uno que podía sentir pero no comprender del todo. El camino se extendía ante mí, un camino incierto que se alejaba de ese reino crepuscular. El viento afuera susurraba secretos crípticos y los recuerdos de la gasolinera permanecían como una aparición fantasmal en mi espejo retrovisor. Las luces navideñas, ahora un recuerdo lejano, pintaron la noche con un brillo triste. Mientras navegaba por el sinuoso camino, no podía evitar la sensación de que había vislumbrado algo más allá de lo común, algo escondido bajo la apariencia de un puesto avanzado olvidado en el corazón de la nada. La gasolinera, con sus luces parpadeantes e historias no contadas, se convirtió en un punto de referencia espectral en la vasta extensión de la noche, un lugar grabado para siempre en el tapiz de mis recuerdos. El denso bosque se extendía ante mí como un impenetrable muro de sombras mientras maniobraba mi auto por el sinuoso camino. Los imponentes árboles se alzaban a ambos lados, con sus esqueléticas ramas extendiéndose hacia el cielo oscuro. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor y el ocasional susurro de las hojas en el viento gélido. El reloj del tablero marcaba débilmente las 11:58 de la noche. El aire dentro del coche estaba cargado de la anticipación de la inminente mañana de Navidad. Iba de camino a pasar las vacaciones con mi familia, tomando un atajo a través de un bosque remoto para evitar la congestión de la carretera principal. No sabía que esta decisión me hundiría en un encuentro inquietante con lo desconocido. Al doblar una curva en la carretera, mis ojos captaron el misterioso brillo de las luces traseras rojas más adelante. Quité el pie del acelerador y los faros revelaron un obstáculo inesperado que pareció materializarse en la oscuridad. Mi corazón se aceleró y detuve el auto. El pánico se apoderó de mí mientras observaba la escena que tenía ante mí. Grandes ramas, dispuestas estratégicamente para crear una barrera imponente, bloqueaban cualquier paso. Mi mente se aceleró, lidiando con la inexplicable aparición de esta barricada en medio de la nada. Busqué mi teléfono, con los dedos temblando mientras llamé a la oficina del sheriff local. La voz al otro lado de la línea era tranquila pero cargada de una cansada familiaridad.
No tenemos ningún informe de controles de carreteras en esa zona, señor, me informó el despachador. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando terminé la llamada. Mi mirada volvió al bloqueo premonitorio y una sensación de presentimiento se apoderó de mí. Escaneé las sombras más allá de los faros, mis ojos se esforzaban por perforar la oscuridad impenetrable. En la quietud del bosque, un repentino crujido llegó a mis oídos. Era un sonido sutil, pero inquietante, como el suave susurro de figuras invisibles que se movían entre los árboles. Miré hacia el abismo del bosque, mis sentidos intensificados por una creciente sensación de temor. Como evocadas de la noche misma, figuras comenzaron a surgir de las sombras. Altos y demacrados, sus formas parecían desdibujarse con la oscuridad circundante. Me quedé congelada, con el aliento entrecortado mientras avanzaban hacia el control de carretera. Había una cualidad de otro mundo en sus movimientos, una gracia lánguida que me provocaba escalofríos. Sus rostros permanecieron ocultos en las profundidades de la noche y un terror indescriptible me arañó el pecho. Traté de arrancar el auto, la desesperación reemplazó a la razón mientras pisaba el acelerador con fuerza. El motor cobró vida con un rugido y el coche avanzó, sus faros proyectaban sombras salvajes que danzaban sobre el suelo del bosque. Navegué alrededor de la barrera improvisada, con los ojos fijos en el espejo retrovisor, observando cómo las figuras desaparecían de nuevo en la oscuridad. El camino se extendía ante mí, un sendero interminable a través del corazón del bosque. El miedo persistía como un espectro en el coche y no podía evitar la sensación de que había vislumbrado algo más allá de lo común. El reloj del tablero marcaba los segundos, cada uno de los cuales era un recordatorio del inexplicable encuentro que se había desarrollado bajo el dosel de los árboles. Mientras continuaba mi viaje durante la noche, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, sus secretos escondidos en las sombras. El recuerdo lejano del control de carretera y las figuras esquivas rondaban mis pensamientos, tejiendo una historia de Nochebuena en el corazón de lo desconocido. La oscuridad del exterior presionaba contra las ventanas y el viento llevaba consigo un coro de susurros invisibles. No me atrevía a mirar por el espejo retrovisor, casi esperando encontrar esas figuras etéreas detrás. El bosque, un laberinto de misterios, guardaba sus secretos cerca, y tuve que navegar por sus caminos sinuosos con una nueva conciencia del enigma que acechaba en sus profundidades. El reloj dio la medianoche y la Navidad llegó a un bosque tranquilo donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba. El camino se extendía ante mí, una cinta interminable a través del corazón de lo desconocido, y no pude evitar preguntarme qué otros secretos se escondían en las sombras de esa fatídica noche. El zumbido del motor y el rítmico golpe de la lluvia en el parabrisas proporcionaron una banda sonora monótona a mi viaje nocturno por las tranquilas carreteras secundarias del norte del estado de Nueva York. El reloj del tablero marcaba las 2:33 de la mañana y la oscuridad afuera parecía impenetrable. La única fuente de iluminación era el débil resplandor de mis faros que atravesaban la noche. Me recosté en el desgastado asiento de cuero, tratando de deshacerme de la fatiga que amenazaba con abrumarme. El viaje de regreso a casa después de las festividades navideñas había pasado factura y el camino por delante parecía extenderse hacia un abismo sin fin. Fue durante este tramo de carretera desolada que escuché la voz por primera vez, un suave susurro que atravesó el zumbido de la lluvia. Al principio, lo descarté como un producto de mi mente cansada, un pensamiento perdido dando vueltas en los rincones de mi cerebro. Pero a medida que pasaban los segundos, la voz se hizo más clara, más insistente. Apartando mi atención de la carretera por un breve momento, miré por el espejo retrovisor. Mi mirada recorrió el asiento trasero vacío, el interior del auto bañado por el espeluznante brillo de las luces del tablero. La confusión formó mi frente mientras intentaba darle sentido a la voz incorpórea que continuaba con su suave murmullo. ¿Recuerdas esa Navidad cuando tenías 8 años?, murmuró la voz, un débil eco que parecía bailar en el borde de mi conciencia. La mención de mi infancia me provocó un escalofrío y los recuerdos de esa Navidad olvidada hace mucho tiempo resurgieron. La voz en el asiento trasero hablaba con una extraña familiaridad, contando detalles de mi vida que había enterrado durante mucho tiempo en lo más recóndito de mi memoria.
Hablaba de momentos personales, secretos y miedos que nunca había compartido con nadie. El pánico se apoderó de mi pecho mientras me esforzaba por comprender lo imposible. Los limpiaparabrisas cortaron la lluvia, creando un ritmo que subrayó la naturaleza surrealista de la situación. La voz continuó su inquietante narrativa, tejiendo una historia de mi vida con una precisión inquietante que desafiaba la razón. Mientras navegaba por los sinuosos caminos, la voz profundizaba en detalles cada vez más escalofriantes. Hablaba de las decisiones que había tomado, de los arrepentimientos que pesaban sobre mi conciencia y de la oscuridad que acechaba bajo el barniz de la normalidad. Me sentí expuesto, como si una fuerza invisible hubiera arrancado las capas de mi alma y las hubiera dejado al descubierto en el brillo estéril del interior del coche. Luché con una creciente sensación de temor, mis manos apretando el volante. Los susurros de la voz pintaron la imagen de una presencia en el asiento trasero, una que guardaba un oscuro secreto, una que parecía saber más sobre mí de lo que yo sabía sobre mí mismo. Los minutos se prolongaron hasta convertirse en una eternidad a medida que la voz en el asiento trasero se hacía más insistente, su tono cambiaba de un suave murmullo a un susurro gutural que me provocó escalofríos. Hablaba de una elección que todavía tenía que tomar, una decisión que alteraría el curso de mi vida de maneras inimaginables. Mi entorno se volvió borroso mientras el camino giraba y giraba, la voz me envolvía en una sinfonía de revelaciones de pesadilla. Afuera, la lluvia golpeaba el auto como un tambor implacable y el suave resplandor de las luces navideñas de casas distantes parpadeaba como estrellas distantes en un universo vasto e indiferente. No podía escapar de la sensación de que me precipitaba hacia un precipicio inevitable y la voz en el asiento trasero parecía deleitarse con la oscuridad inminente. El camino que tenía por delante estaba envuelto en incertidumbre y tuve que enfrentarme a la inquietante verdad que transmitía la voz, una verdad que contenía la clave de un destino del que no había sido consciente hasta esa fatídica noche. El reloj en el tablero marcaba las 3:17 de la mañana cuando entré en el camino de entrada y el motor se quedó en silencio. Afuera la lluvia había amainado, dejando tras de sí una silenciosa quietud. Me senté en el asiento del conductor, el peso del encuentro cayó sobre mí como una capa asfixiante. La voz, ahora un mero eco en lo más recóndito de mi mente, me dejó lidiando con preguntas que desafiaban toda explicación racional. ¿Fue producto de mi imaginación una manifestación de fatiga y estrés? ¿O había rozado, en la soledad de ese viaje solitario, algo más allá del ámbito de la comprensión? Cuando salí al aire fresco de la noche, las luces navideñas de las casas vecinas parpadearon en silencio como testigo del enigma que se había desarrollado dentro de los confines de mi automóvil. La voz se había ido, pero sus inquietantes palabras persistieron, proyectando una sombra sobre la temporada navideña y dejándome enfrentar la inquietante verdad de que algunos misterios desafían tanto la razón como la resolución.